Antonio, escribe un ensayo de por qué Joseph Stalin fue un E8 conservación. Claude. Joseph Stalin como eneatipo 8 conservación. Un análisis de su personalidad. Joseph Stalin representa uno de los ejemplos más paradigmáticos del eneatipo 8, en su variante de conservación. Naranjo lo menciona específicamente como ejemplo de este subtipo, destacando particularmente su dureza característica, tan notable que incluso su apodo de juventud, Stalin, significa hombre de acero. Esta identificación no es casual. En Stalin encontramos la manifestación más extrema de las características que Naranjo atribuye al E8 conservación. La característica fundamental del E8 conservación, según Naranjo, es ser el más armado de todos los subtipos del 8, y esto se manifestaba en Stalin tanto literal como metafóricamente. Su régimen se construyó sobre un aparato de seguridad sin precedentes, pero más allá de la armadura física, Stalin desarrolló una armadura psicológica que lo hacía prácticamente impenetrable. A diferencia del E8 sexual, que exhibe su dureza, o del E8 social, que la pone al servicio de otros, Stalin mantenía una coraza que combinaba frialdad calculadora con una capacidad única para la supervivencia política. La descripción que hace Naranjo del E8 conservación como alguien que no cree en evasivas encuentra en Stalin una manifestación extraordinaria. Su aproximación al poder era directa y pragmática, sin las elaboraciones ideológicas de muchos de sus contemporáneos revolucionarios. Aunque el régimen se sustentaba en una ideología marxista, el manejo del poder por parte de Stalin era notablemente práctico y territorial. Como señala Naranjo sobre el E8 conservación, su enfoque está en la satisfacción inmediata de necesidades y el control directo. La dureza característica del E8 conservación alcanzó en Stalin niveles paradigmáticos. Como describe Naranjo, este subtipo se caracteriza por una dureza en su egoísmo que lo hace implacable en sus exigencias. Stalin llevó esta cualidad al extremo, siendo capaz de eliminar no solo a enemigos, sino también a antiguos aliados y amigos cuando lo consideraba necesario para mantener su control. Esta dureza no era emocional como en el E8 sexual ni justiciera como en el E8 social. Era puramente pragmática y orientada a la supervivencia y el control. Un aspecto particularmente revelador del E8 conservación en Stalin era su relación con el territorio y los recursos. Como señala Naranjo, este subtipo tiene una orientación práctica hacia el control material, y Stalin manifestaba esto en su obsesión por el control territorial, tanto dentro de la URSS como en su esfera de influencia. Su aproximación a la colectivización agrícola y la industrialización forzada refleja esta necesidad de control material directo característica del subtipo. La intolerancia a la frustración, que Naranjo señala como característica del E8 conservación, se manifestaba en Stalin de manera sistemática. Cualquier percepción de desafío o resistencia a su voluntad era respondida con una contundencia implacable. No era la reacción emocional del E8 sexual ni la indignación moral del E8 social. Era una respuesta práctica y calculada orientada a eliminar cualquier obstáculo a su control. La descripción de Naranjo del E8 conservación como alguien que sabe sobrevivir en las situaciones más difíciles encuentra en Stalin una manifestación extraordinaria. Su capacidad para navegar las complejidades de la política soviética, eliminando sistemáticamente a sus rivales y consolidando un poder absoluto, demuestra la capacidad de supervivencia característica del subtipo llevada a su máxima expresión. Particularmente reveladora es la manera en que Stalin manejaba las relaciones personales. Como describe Naranjo, el E8 conservación mantiene una distancia emocional característica, y Stalin era conocido por su frialdad en las relaciones personales, incluso con su familia inmediata. Las relaciones eran vistas principalmente en términos de su utilidad para mantener y expandir el control. El aspecto pragmático del E8 conservación se manifestaba en la manera en que Stalin construyó y mantuvo su poder. No era tanto un ideólogo como un administrador implacable del poder. Su enfoque en el control directo y material, su preferencia por soluciones prácticas sobre elaboraciones teóricas, y su capacidad para adaptar la ideología a las necesidades prácticas de control son todas características típicas del subtipo conservación. En conclusión, Stalin representa quizás el ejemplo más claro y extremo del E8 conservación. Su combinación de dureza pragmática, control territorial, intolerancia a la frustración y capacidad de supervivencia encaja perfectamente con las descripciones de Naranjo de este subtipo. En él vemos cómo las características del E8 conservación, cuando se llevan a su expresión más extrema en un contexto de poder absoluto, pueden manifestarse en una forma de control tan implacable como sistemática. Antonio, ¿por qué Stalin ejemplifica al E8 conservación y no al E8 social, a pesar de liderar un movimiento que supuestamente defendía a los oprimidos? Claude. ¿Por qué Stalin es E8 conservación y no social? Aunque Stalin lideró un movimiento que proclamaba la defensa de los oprimidos, un análisis profundo de sus motivaciones y comportamientos revela claramente que era un E8 conservación y no un E8 social.
Esta distinción es crucial para entender su verdadera naturaleza psicológica y su manera de ejercer el poder. La diferencia fundamental reside en la motivación subyacente. Mientras que el E8 social, según Naranjo, está genuinamente motivado por solidarizarse con el oprimido, poniendo a su servicio su venganza justiciera, las acciones de Stalin demuestran que la ideología revolucionaria era principalmente un vehículo para el control territorial y el poder pragmático, características típicas del E8 conservación. Su uso de la retórica revolucionaria era instrumental, no emocional ni ideológico. Esta naturaleza pragmática y territorial de su poder se revela especialmente en episodios históricos clave. El pacto Molotov-Ribbentrop, por ejemplo, demuestra que Stalin estaba dispuesto a aliarse con ideologías diametralmente opuestas cuando esto servía a sus intereses territoriales. Esta flexibilidad ideológica es característica del E8 conservación, que prioriza el control práctico sobre la coherencia ideológica. La manera en que Stalin ejercía el poder también refleja claramente las características del E8 conservación. Su aproximación al poder era fundamentalmente práctica y territorial, no protectora. La colectivización forzosa, por ejemplo, demuestra cómo priorizaba el control material sobre el bienestar de las masas que supuestamente estaba protegiendo. No había en él la genuina preocupación por aquellos bajo su protección que caracteriza al E8 social. La dureza que manifestaba Stalin era particularmente reveladora de su subtipo. No era la dureza protectora del E8 social, sino una dureza pragmática orientada al control y la supervivencia. Su frialdad en la eliminación de antiguos camaradas, su disposición a aceptar la pérdida de millones de vidas en aras de sus objetivos estratégicos, y la dureza implacable en la toma de decisiones en su consolidación del poder. Todo esto refleja la dureza característica del E8 conservación que Naranjo describe. Su gestión durante la Segunda Guerra Mundial también revela esta orientación conservacional. Sus decisiones no estaban guiadas por ideales revolucionarios sino por consideraciones pragmáticas de control territorial y supervivencia. La manera en que manejó la defensa y posterior expansión de la URSS muestra la orientación territorial típica del E8 conservación. La doctrina del socialismo en un solo país es quizás la expresión más clara de esta orientación conservacional. No era una postura ideológica genuina sino una racionalización de su enfoque territorial y pragmático del poder. El abandono de la revolución mundial en favor de la consolidación del poder en un territorio específico refleja perfectamente la orientación del E8 conservación hacia el control material y la supervivencia. En conclusión, aunque la fachada ideológica de Stalin podría sugerir un E8 social, su comportamiento real revela claramente un E8 conservación. Su uso de la ideología revolucionaria era meramente instrumental, un medio para alcanzar y mantener el control territorial y material que caracteriza al subtipo conservación. La ausencia de genuina solidaridad emocional, su pragmatismo implacable, y su orientación hacia el control material y territorial, lo identifican inequívocamente como un E8 conservación en su forma más extrema. Antonio, Naranjo describe al E8 conservación como el más armado de los subtipos. ¿Cómo se manifestaba esta armadura tanto física como psicológica en Stalin? Claude. La armadura de Stalin. Un E8 conservación en su forma más extrema. Cuando Naranjo describe al E8 conservación como el más armado de los subtipos del 8, la figura de Stalin emerge como una manifestación paradigmática de esta característica. Su armadura, tanto física como psicológica, alcanzó niveles sin precedentes, creando un sistema de protección que definió una era entera de la historia. La armadura física de Stalin se manifestaba en múltiples niveles. El más evidente era el extenso aparato de seguridad que construyó a su alrededor. El Kremlin se convirtió en una fortaleza literal, con múltiples capas de protección. Sus medidas de seguridad eran legendarias. Múltiples residencias secretas, probadores de comida, guardias constantemente rotados para evitar que desarrollaran lealtades personales. No era la protección teatral del E8 sexual y la armadura protectora del E8 social. Era un sistema metódico y pragmático de supervivencia. Pero era en el plano psicológico donde la armadura de Stalin alcanzaba su expresión más característica del E8 conservación. Su apodo mismo, Stalin, que significa hombre de acero, no era casual. Desarrolló una coraza emocional que lo hacía prácticamente impenetrable. Esta armadura psicológica se manifestaba en su capacidad para mantener una frialdad absoluta en las situaciones más extremas, incluso cuando ordenaba la eliminación de antiguos camaradas o amigos cercanos. La naturaleza de esta armadura psicológica era particularmente reveladora del subtipo conservación. No era la armadura reactiva y emocional del E8 sexual, ni la armadura protectora del E8 social. Era una armadura pragmática, diseñada para la supervivencia y el control. Stalin había aprendido desde muy joven que la vulnerabilidad era una debilidad fatal en el juego del poder, y construyó su armadura en consecuencia.
Su sistema de protección se extendía más allá de lo personal hasta convertirse en un principio organizativo de toda la sociedad soviética. El aparato de vigilancia masiva que creó, con sus múltiples capas de control y verificación, era como una extensión de su propia armadura personal al cuerpo social entero. Cada nivel de la sociedad se convertía en una capa más de protección para el núcleo del poder. Esta armadura se manifestaba también en su manera de manejar la información. Stalin desarrolló un sistema elaborado para filtrar y controlar toda la información que llegaba hasta él. No era simple paranoia. Era un sistema metódico de control informativo que le permitía mantener su posición de poder. Como señala Naranjo sobre el E8 conservación, la necesidad de control se convierte en un principio organizador de la vida entera. La dureza característica de esta armadura se reflejaba incluso en sus relaciones más cercanas. Su trato con su familia inmediata, sus colaboradores más próximos, incluso sus momentos de aparente camaradería, siempre mantenían un núcleo de distancia impenetrable. Esta no era la dureza apasionada del E8 sexual ni la dureza protectora del E8 social. Era una dureza fría y calculada, orientada puramente a la supervivencia. Su manera de manejar las crisis también revelaba la naturaleza de esta armadura. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, su capacidad para mantener el control emocional y tomar decisiones pragmáticas, incluso en los momentos más desesperados, demostraba la efectividad de su armadura psicológica. No era inmunidad al miedo, sino una capacidad extraordinaria para convertir el miedo en control. La paradoja de esta armadura, típica del E8 conservación, era que mientras lo protegía también lo aislaba. Como describe Naranjo, este subtipo puede volverse prisionero de su propia armadura. En el caso de Stalin, esto se manifestaba en su creciente aislamiento en sus últimos años, donde la armadura que había construido para su protección se convirtió en una prisión que lo separaba cada vez más de la realidad. En última instancia, la armadura de Stalin representa la manifestación más extrema de esta característica del E8 conservación. No era simplemente un sistema de protección personal. Era un principio organizador que definió tanto su psicología individual como el sistema de poder que construyó. Su legado nos muestra cómo la característica de ser el más armado del E8 conservación, cuando se lleva a su expresión más extrema, puede transformar no solo una personalidad sino toda una sociedad. Antonio, ¿cómo se manifestaba la característica que Naranjo atribuye al E8 conservación de ser duro en su egoísmo en el manejo que Stalin hacía del poder y las relaciones personales? Claude. La dureza de Stalin. El egoísmo del E8 conservación. La descripción que hace Naranjo del E8 conservación como alguien duro en su egoísmo encuentra en Stalin una manifestación extraordinaria. Esta dureza, que iba más allá de la simple crueldad, se convirtió en un principio organizador de su manera de ejercer el poder y manejar las relaciones personales. La dureza de Stalin no era la dureza apasionada y reactiva del E8 sexual, ni la dureza protectora del E8 social. Era una dureza fría y calculada, completamente orientada hacia la satisfacción de sus necesidades de control y supervivencia. Esta cualidad se manifestaba de manera particularmente clara en su trato con antiguos camaradas revolucionarios. Figuras como Bukharin, que había sido tan cercano a Stalin que lo llamaba Kova, su apodo revolucionario, fueron eliminadas sin la menor vacilación cuando Stalin lo consideró necesario para mantener su control. En el ámbito personal, esta dureza se manifestaba incluso en sus relaciones más íntimas. Su trato con su segunda esposa, Nadiezhda Agiluyeva, que terminó suicidándose, revelaba una incapacidad fundamental para la empatía característica del E8 conservación en su forma más extrema. El testimonio de su hija, Svetlana, describe a un hombre incapaz de mostrar vulnerabilidad o de permitir que las necesidades emocionales de otros interfirieran con su necesidad de control. Lo que hace particularmente reveladora la dureza de Stalin es su naturaleza sistemática. No era una dureza impulsiva o emocional, sino una cualidad calculada y pragmática. Cuando eliminaba a antiguos aliados, o sometía a poblaciones enteras a privaciones extremas, lo hacía con una frialdad burocrática que es característica del E8 conservación. Como señala Naranjo, este subtipo puede desconectarse completamente de las implicaciones emocionales de sus acciones cuando éstas sirven a sus necesidades de control. Su manejo de las crisis revela esta dureza en su forma más clara. Durante la colectivización forzosa, por ejemplo, cuando millones morían de hambre, Stalin mostró una indiferencia característica ante el sufrimiento humano. Su respuesta a las súplicas de ayuda era invariablemente pragmática. Lo único que importaba era mantener el control sobre los recursos y el territorio. Esta es precisamente la dureza que Naranjo describe como característica del E8 conservación, una dureza que subordina toda consideración humana a las necesidades pragmáticas de control. Las purgas de los años 30 representan quizás la manifestación más extrema de esta dureza. No era simplemente violencia política.
Era la expresión sistemática de una dureza que veía las relaciones humanas exclusivamente en términos de control y de amenaza potencial. La facilidad con la que Stalin podía ordenar la eliminación de familias enteras, incluyendo las de sus colaboradores más cercanos, demuestra una dureza que va más allá de la simple crueldad política. En su manejo del poder, esta dureza se manifestaba en su capacidad para mantener distancia emocional incluso en las decisiones más devastadoras. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus decisiones estratégicas mostraban una dureza característica. Las vidas humanas eran simplemente recursos a ser utilizados en la consecución de objetivos pragmáticos. No era la dureza del líder que se identifica con sus tropas, sino la del estratega que ve los sacrificios humanos como meros cálculos numéricos. Particularmente reveladora era su capacidad para mantener esta dureza incluso en momentos de aparente camaradería. Las famosas cenas nocturnas en su dacha, donde mezclaba la sociabilidad con el terror, demuestran cómo su dureza operaba incluso en los momentos más informales. Sus amigos nunca podían olvidar que estaban en presencia de alguien capaz de eliminarlos sin el menor remordimiento. Esta dureza, característica del E8 conservación, se extendía hasta convertirse en un principio organizador de todo el sistema soviético. La burocracia del terror que Stalin construyó era como una extensión de su propia dureza personal. Un sistema donde las consideraciones humanas quedaban completamente subordinadas a las necesidades de control y supervivencia del régimen. En última instancia, la dureza de Stalin representa la manifestación más extrema de esta característica del E8 conservación. No era simplemente un rasgo personal, sino un principio organizador que transformó toda una sociedad. Su legado nos muestra cómo la dureza característica del E8 conservación, cuando se lleva a su expresión más extrema, puede convertirse en un sistema completo de control social. Antonio, la descripción de Naranjo menciona que el E8 conservación tiene una intolerancia total a la frustración. ¿Cómo se manifestaba esta característica en las purgas y en el sistema de terror que Stalin implementó? Claude. La intolerancia a la frustración. Stalin y el sistema del terror. La intolerancia a la frustración que Naranjo describe como característica del E8 conservación encontró en Stalin una manifestación sistemática y aterradora. Esta cualidad no se manifestaba en él como simples arranques de ira o reacciones emocionales inmediatas, sino que se transformó en un sistema completo de control y eliminación de cualquier posible fuente de frustración a su voluntad. Las famosas purgas stalinistas pueden entenderse mejor a través de este prisma. No eran simplemente actos de violencia política o manifestaciones de paranoia. Eran la expresión sistemática de una intolerancia absoluta a cualquier forma de resistencia o frustración potencial a su control. Cuando Stalin percibía la más mínima oposición o incluso la posibilidad de esta, su respuesta no era la confrontación directa del E8 sexual ni la indignación moral del E8 social, sino una eliminación sistemática y pragmática de la fuente de frustración. Esta intolerancia se manifestaba de manera particularmente reveladora en su manejo de la disidencia dentro del partido. La eliminación de figuras como Trotsky, Zinoviev-Kamenev, no fue un acto impulsivo. Fue la manifestación de una necesidad sistemática de eliminar cualquier fuente potencial de frustración a su voluntad. Lo que hacía única esta intolerancia era su naturaleza preventiva. Stalin no esperaba a que la frustración se manifestara. Eliminaba incluso la posibilidad de su existencia. El sistema de terror que construyó puede verse como una institucionalización de esta intolerancia a la frustración. Los gulags, las deportaciones masivas, el aparato de vigilancia constante, todo esto formaba parte de un sistema diseñado para prevenir cualquier posible frustración a su voluntad. No era la violencia reactiva del E8 sexual ni la violencia justiciera del E8 social. Era una violencia sistemática y preventiva, característica del E8 conservación llevado a su extremo. Particularmente reveladora era su respuesta a la resistencia campesina durante la colectivización. Cuando los campesinos se resistieron a entregar sus tierras y ganado, la respuesta de Stalin no fue negociar ni buscar compromisos. Su intolerancia a la frustración se manifestó en una campaña de eliminación sistemática de los kulaks como clase. No era suficiente vencer su resistencia. Era necesario eliminar la posibilidad misma de que tal resistencia pudiera surgir nuevamente. Esta intolerancia se extendía incluso a las esferas más personales. Sus colaboradores más cercanos vivían en un estado de terror constante, sabiendo que cualquier señal de desacuerdo o resistencia, por mínima que fuera, podría resultar en su eliminación. No era el miedo al líder apasionado del E8 sexual ni al líder justiciero del E8 social. Era el terror al líder que no tolera la más mínima frustración a su voluntad. El aspecto más aterrador de esta intolerancia era su naturaleza fría y calculada. Stalin no actuaba por impulso o pasión. Su eliminación de fuentes de frustración era metódica y sistemática. Los juicios espectáculo de los años 30, por ejemplo, no eran manifestaciones de ira sino ejercicios cuidadosamente orquestados de eliminación de cualquier forma de resistencia potencial.
Esta intolerancia a la frustración se manifestaba incluso en su manejo de la información. Stalin desarrolló un sistema elaborado para asegurarse de que solo recibía la información que quería oír. No era simple autoengaño. Era un sistema diseñado para eliminar cualquier fuente de frustración cognitiva. Sus subordinados aprendieron rápidamente que traer malas noticias o información contradictoria era una forma segura de convertirse en objeto de su intolerancia. En los últimos años de su vida, esta intolerancia a la frustración alcanzó niveles casi patológicos. El complot de los médicos, por ejemplo, puede verse como la manifestación extrema de esta característica. La necesidad de eliminar incluso la posibilidad teórica de que alguien pudiera frustrar su voluntad, aunque fuera a través de medios médicos. En última instancia, la intolerancia a la frustración de Stalin representa la manifestación más extrema de esta característica de la conservación. No era simplemente un rasgo personal, sino un principio organizador que transformó toda una sociedad en un sistema diseñado para eliminar cualquier posible fuente de frustración a su voluntad. Su legado nos muestra cómo esta característica de la conservación, cuando se lleva a su expresión más extrema, puede convertirse en un sistema de terror institucionalizado. Antonio habla de cómo las purgas estalinistas demuestran, de manera general, la venganza de Leo VIII y de manera particular, el maquiavelismo más estratégico que Naranjo asocia al subtipo E8 conservación. Claude. Las purgas de Stalin. La venganza de Leo VIII y el maquiavelismo del subtipo conservación. Las purgas estalinistas representan una manifestación paradigmática tanto de la venganza característica del eneatipo 8 en general, como del maquiavelismo estratégico que Naranjo asocia específicamente con el subtipo conservación. En estas purgas vemos la intersección perfecta entre la pasión vengativa del tipo y la naturaleza calculadora del subtipo. La venganza del eneatipo 8 es, en su esencia, una respuesta a la percepción de vulnerabilidad y una afirmación de poder. En Stalin, esta venganza tomó una forma particularmente sistemática y estratégica. No era la venganza ardiente y personal del E8 sexual, ni la venganza justiciera del E8 social, sino una venganza fría y calculada, diseñada no solo para eliminar enemigos actuales sino para prevenir la emergencia de cualquier desafío futuro. Lo que hace especialmente reveladoras las purgas es cómo combinaban esta sed de venganza con un maquiavelismo estratégico característico del subtipo conservación. Stalin no eliminaba a sus enemigos en arranques de ira. Los eliminaba a través de un proceso meticulosamente planificado que servía a múltiples propósitos estratégicos. Los juicios espectáculo, por ejemplo, no eran simplemente actos de venganza. Eran ejercicios cuidadosamente orquestados de control político y psicológico. El maquiavelismo de Leo VIII conservación se manifestaba en la manera en que Stalin usaba las purgas para crear y mantener un sistema de dependencia y terror. No solo eliminaba a sus enemigos, hacía que otros participaran en las eliminaciones, creando una red de complicidad que ataba a todos al sistema. Este no era el simple ejercicio de la venganza. Era la construcción estratégica de un sistema de control basado en la culpabilidad compartida. Particularmente reveladora era la manera en que Stalin usaba las purgas para eliminar no solo a enemigos actuales, sino también a antiguos aliados que podrían convertirse en amenazas futuras. Esta capacidad de anticipar y neutralizar amenazas potenciales antes de que se materializaran es exactamente el tipo de maquiavelismo estratégico que Naranjo asocia con el E8 conservación. No era venganza reactiva sino preventiva. La naturaleza sistemática de las purgas refleja perfectamente esta combinación de venganza y estrategia. Stalin no se contentaba con eliminar a un enemigo. Eliminaba a toda su red de conexiones, su familia, sus asociados. No era la venganza apasionada que busca la satisfacción inmediata, sino la venganza estratégica que busca eliminar incluso la posibilidad de represalias futuras. El aspecto más aterrador de este maquiavelismo era su naturaleza acumulativa. Cada purga creaba las condiciones para la siguiente, en un ciclo continuado que combinaba venganza y estrategia de manera cada vez más elaborada. Los sobrevivientes de una purga se convertían en ejecutores de la siguiente, atrapados en un sistema que transformaba la venganza en método de gobierno. El manejo que hacía Stalin de las acusaciones durante las purgas demuestra esta combinación de venganza y estrategia. Las acusaciones no eran aleatorias. Estaban cuidadosamente diseñadas para desacreditar completamente a la víctima mientras servían objetivos políticos más amplios. No era simplemente destrucción. Era destrucción con propósito estratégico. Esta combinación de venganza y maquiavelismo alcanzó quizás su expresión más clara en el manejo que hizo Stalin de las facciones dentro del partido. Enfrentaba a grupos contra otros, permitía que se eliminaran mutuamente, y luego purgaba a los vencedores. Era la venganza convertida en arte estratégico, la manifestación perfecta del E8 conservación en su forma más sofisticada y letal. En última instancia, las purgas de Stalin nos muestran cómo la venganza característica del eneatipo 8,
Cuando se combina con el maquiavelismo estratégico del subtipo conservación, puede convertirse en un sistema completo de control político. No era simplemente venganza. Era venganza institucionalizada y estratégicamente desplegada, la manifestación más extrema de cómo el E8 conservación puede transformar incluso las pasiones más viscerales en instrumentos de control sistemático.